esta invitación. Padre Israel Ángeles, ¿cómo está? Hola, hola, Ada, qué gusto saludarlos como siempre a cada uno de ustedes aquí nuevamente en Hola California, como cada semana, pues acompañándolos con temas que nos ayuden a todos, que nos hagan bien. Creo que siempre es importante atender una de las dimensiones más importantes de nuestra vida. Escuchaba anteriormente a este chico exitoso, escritor Daniel Corral, y precisamente uno se da cuenta que detrás de muchos logros, de muchas situaciones, incluso de aprendizaje, está también la atención espiritual. Creo que esto es sumamente importante. Hoy se habla de atender la parte psicoemocional, atender nuestra parte también física, sobre todo con el tema de la salud, que cada día pues se va haciendo. Dicen que la mejor medicina es la prevención. Sí. Pues también tenemos que hablar de la dimensión espiritual, es decir, cómo atender, no descuidar, alimentar, tener presente la atención de una de las dimensiones más importantes. Yo creo que esta atención que a veces se ejerce y que ha venido caminando nuestra civilización, nuestra sociedad, las formas de pensar, entre esa separación de la realidad espiritual o de la dimensión espiritual y las realidades que tiene que ver con las otras dimensiones, pues definitivamente no nos lleva a nada. O sea, tenemos que reconocer en el fondo, y yo creo que una disciplina seria, un profesionalismo serio, una religión profundamente seria a favor de la persona y de todo lo que concibe, es la dimensión espiritual. Es decir, no se puede negar esta dimensión, que es muy importante. Ahora, que hay que estructurar, que hay que a veces por método también tener ciertas implicaciones de, entre comillas, separación, es muy complicado, y por otro lado creo que es una negación de algo que es muy real, ¿no? La atención de la dimensión espiritual. ¿Cuáles serían algunos consejos que yo les compartiría para la atención de nuestra dimensión espiritual? Primero, que la dimensión espiritual no es una teoría, no es una doctrina. Es decir, si bien en nuestra religión católica, por ejemplo, o en otras denominaciones, existe una formación doctrinal, una formación teórica, lo importante de la dimensión espiritual es cómo se concretiza. Es decir, cuando toca la vida, cuando toca nuestro dolor, cuando toca nuestras situaciones, porque la dimensión espiritual no es un spray, no es aire, sino que tiene que tocar las realidades gozosas y las realidades fuertes de nuestra vida, hacer esta conexión, este contacto. Segundo, da una estabilidad y una permanencia. Hoy hay muchas alternativas que le llamo yo pseudo espirituales, que aparentemente te ayudan a atender tu dimensión espiritual, pero hay que estar atentos, porque el primer bien de la atención de la dimensión espiritual en cada persona es precisamente la integración y la funcionalidad de todas tus áreas. Si ya esto empieza a tener complicaciones con la relación con los demás, con tu familia, con tu propia situación personal, entonces estamos viendo a qué le llamamos dimensión espiritual o la atención de esta área espiritual, ¿no? O sea, no todo es espiritualidad, y ahí tenemos que estar muy atentos a... ¿Cuál sería, padre? Porque qué bueno que lo retoma, porque estamos como saturados de conceptos. Sí, una miscelánea. Una miscelánea, de pronto como que nos perdemos, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entenderlo en palabras sencillas? Algo muy importante es cómo desde niños, nuestro entorno familiar cultivó ya una realidad espiritual en nosotros, a partir de una religión, a partir de una denominación que se realizó dentro de nuestra propia familia. Entonces es importante seguir esta pista primero, porque muchas veces dejamos eso al lado, crecemos, decimos, no, es que eso era cuando yo era niño, yo ya fui a la universidad y ya tengo otras ideas. Ya soy grande. Pero eso quedó impregnado en nuestra vida. Yo creo que algo muy importante es conocer el origen de mi propia experiencia, de las primeras experiencias de fe que tuvimos en nuestra infancia o en nuestra adolescencia. Un tercer elemento que les comparto de la dimensión espiritual sería cómo vivir mi vida espiritual, especialmente unido
a una forma de práctica religiosa o de mi práctica en la comunidad o en la iglesia donde yo asista. Es decir, que pueda también allí encontrar un lugar, un espacio donde yo pueda darle seguimiento a mi vida espiritual. Es lógico que cuando hay situaciones detonantes como un duelo, claro, como una situación familiar, etcétera, pues lo primero que busquemos es ese aliciante espiritual, y a veces pues lo buscamos inmediatamente como algo automático, ¿no? ¿Cómo podría ser, padre? O sea, por ejemplo, o sea, no sé si la palabra correcta sea alimentar, Sí. si sea, o sea, ¿cómo podemos atender esta parte espiritual? Yo les pongo el ejemplo de poder hacer una inversión, Ajá. no en el sentido material, sino ir invirtiendo en esta dimensión espiritual. Porque a veces como que se descuida y después yo exijo en el momento que yo necesito, es como si fuese una especie de, tiene que estar en mi momento, como yo digo, como yo quiero. Entonces, tiene que haber un camino, Sí, sí. abrir un proceso de cercanía con esta dimensión espiritual para que cuando yo lo requiera, pues entonces ya tengo un espacio, ¿no? Tengo un contacto, tengo una forma de relación. ¿Cuáles serían como las actividades que me pueden ayudar a lograr esto, padre? Es importante buscar, por ejemplo, los espacios de silencio, cultivar el silencio en nuestra vida ordinaria, en nuestra vida cotidiana. Es sin duda una siembra siempre de buena cosecha en la vida espiritual. Okay. Segundo, es la cercanía que tenga con la denominación o la experiencia de fe que yo tenga a nivel de una institución, y que allí puedo encontrar, hoy ofrecen las instituciones diferentes proyectos de realización y de ejercicio de nuestra espiritualidad. Tercero, también la experiencia orante, ¿no? La oración, que se traduce incluso en el trabajo, en la actividad, en nuestra vida laboral, en la vida que llevamos todos los días. Esta conexión con la dimensión espiritual la podemos hacer muy concreta, muy humana, como les digo, muy cercana y muy fraterna también. Eso es importante. De manera que pues les dejo esta inquietud. Eso es ahora sí que la tarea de esta pequeña reflexión, la inquietud de la atención de nuestra vida espiritual. Padre, muchísimas gracias, porque yo insisto, de pronto nos confundimos entre que el cuerpo, la mente, el alma, Ajá. y nos perdemos. Sí, ¿no? decíamos esta diferencia entre el alma y el espíritu. El alma, lo más profundo de nuestro ser, es la esencia de cada uno, lo que nadie puede suplir de nadie. Y el espíritu es lo que vamos impregnando en todas las cosas que hacemos. Pensemos en la inspiración, pensemos en todas las capacidades que cada uno tiene, pues ahí está, es la mejor combinación, el alma y el espíritu, ¿no? Que se materializa después. Así es. Padre, muchísimas gracias. Un gusto, como siempre, bendiciones, lo mejor habla California, y aquí seguimos cada semana acompañándolos en esta parte espiritual. Muchísimas gracias, padre. Vamos a hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, vamos a regresar con el sorteo de la UABC.